Muy buenos días. Experimentábamos la presencia del Señor aquí incluso cuando veíamos el video de la cumbre. Experimentamos su presencia, ¿verdad que sí? El Señor es muy bueno. El Señor es muy bueno. También se reunieron más o menos 320 mujeres de Senfolic, ¿verdad? Las iglesias a cargo de Cristian Laval. Ahí está Chafik, está David en Maipú y Sao Paulo. Ahora viajan a Sao Paulo el día viernes, si Dios quiere, un grupo de misioneros, 12 misioneros viajan a Sao Paulo ya por, creo que quinta vez que viaja un grupo. Siempre en septiembre están viajando. Y La Serena y todas las iglesias que se reunieron en un hotel allá en Marina del Rey. Si Dios que fue al mismo tiempo que ustedes estaban reunidas y nosotros estábamos aquí disfrutando de un asado, ahí ustedes estaban reunidas y también 320. Entonces el Señor está haciendo una obra hermosa, ¿verdad que sí? Y hay algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy. No estaba preparado, pero hablando con Hamilton dijimos mejor compartámoslo ahora. Hay algo que yo sé que muchos de ustedes esperan y que viene nuevamente y que es nuestra peregrinación a Tierra Santa, el año 2026, si Dios lo quiere, en octubre del 2026. ¿Ya? Hay una labor que está haciendo César Vidal, que ustedes lo conocen, de Temuco. El Señor le ha permitido estar a dirigir grupos de jóvenes. Hace muchos años estuvo en un lugar establecido donde salían a excursiones muy interesantes, de aprendizajes muy interesantes en la tierra del Señor, en la tierra de Israel. Entonces yo quiero mostrarles un video, ¿les parece? Es un video que César preparó con mucho cariño y este mismo fin de semana se está presentando esto en las distintas iglesias en Limi, ¿ya? Así que veamos este video. Gracias, Señor. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes ha ido alguna vez? ¿Sí? Han ido. ¿Cuántos de ustedes han ido y quieren volver? Bueno, usted puede preparar su corazón, empezar a ahorrar y a orar. Orar y ahorrar. Diga el que está al lado. Orar y ahorrar. Salió verso, ¿verdad? Los que están allá en YouTube también, para que empiecen a orar y a ahorrar. Muchas gracias. Esto sería del 16 al 29 de octubre.
hemos aprendido, ese fue el legado también que nos dejó Olger, a ser previsivos, anticiparnos, ¿verdad? Más de un año de anticipación, o sea, casi un año y un mes de anticipación, para que usted sepa y usted pueda planificarse. Yo le voy a mostrar solamente aquí los lugares, los valores, porque es una presentación muy cortita, pero este versículo es clave, que aparecía en el video. Leámoslo juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Isaías 66, versículos 12 al 14. ¿Sí? Ahí está, es una de las promesas que ha servido para recordar por qué vamos a Jerusalén, ¿sí? Por qué vamos a la tierra del Señor. Entonces, vamos a ver cuál sería el itinerario para que ustedes lo conozcan a grandes rasgos. Esto es una presentación muy general, ¿sí? Sería, ¿verdad?, del 16 al 29 de octubre. Serían 2 noches en Tel Aviv, ¿sí?, junto al mar Mediterráneo. Galilea, 3 noches. Ese es el lago, es un lago, pero se le llama Mar de Galilea por su extensión. En el Mar Muerto, 2 noches. Jerusalén, 6 noches, y en total son 13 noches. Este es el valor de la porción terrestre, ¿ya? Esto no incluye, obviamente, el pasaje, porque cada persona, buscando sus puntos, porque tiene a veces algún convenio, porque sabe cómo conseguir los tiquetes aéreos, entonces eso no está incluido. Cada persona tiene que procurarse su tiquete aéreo. Obviamente algunos se ponen de acuerdo para comprar el mismo tiquete, ¿sí? Ponga mucha atención. Dice, el valor de la porción terrestre es de $3.890 los adultos y $1.940 los niños, ¿ya? ¿Perdón? ¿Hasta qué edad? Hasta los, si no me equivoco, son 12 años. Ya vamos a confirmarlo bien, pero creo que lo conversamos el otro día, hasta los 12 años. Lo de los niños, muy importante que lo hablemos después con los que están interesados, porque hay todo un sistema de camas en los hoteles que hay que ver bien cuántos niños son, obviamente por familia, ¿ya? Eso lo podemos conversar con más detalle, porque eso se está también diligenciando allá con el encargado, ¿ya? Entonces puede anotarlo, puede sacarle una fotito, le enviamos después la presentación, ahí está. Y la segunda, creo que viene otra. No sé si viene, no viene ninguna otra. Recuerde que entonces usted puede orar desde ahora, empezar a planificarse, y el Señor sabe cuáles son las condiciones que van a haber para esa época en la tierra. Siempre ellos han estado en guerra, no es que uno diga que ahora no, siempre han estado en guerra, ¿sí? En cada hotel usted encuentra, por ley, ellos necesitan un búnker de guarnición, de protección, ¿sí? Ellos siempre, hace ya varios años, están obligados a tener en todos los lugares su búnker. Pero bueno, el Señor siempre nos ha guardado. Pero para que usted ore, ¿sí? Usted puede ver muchas cosas en las noticias, pero el Señor está permitiendo, hay gente que está yendo actualmente allá a Israel, hay iglesias que están yendo, ¿sí? Para que usted se prepare, ore. Y esto sería el año 2026, si es que el Señor no viene antes, ¿ya? ¿Cuál es la fecha? Eso, vamos a hacer una oración, ¿ya? A ver, una persona que venga aquí adelante, que haga una oración por la paz de Jerusalén, que haga una oración por la conversión del pueblo de Israel, como siempre se nos enseñó, y por este viaje. Una persona, un voluntario o voluntaria, que venga aquí adelante y que ore. Vale. La Vale viajó con nosotros, claro, el 2018. Una peregrinación que hicimos en febrero. Sí, qué emoción. Bueno, oremos.
Papito Dios, te entregamos esta planificación, el programa para Tierra Santa, Señor. Tú sabes lo que va a pasar en el futuro. Tú tienes también a las personas que es tu voluntad que vayan en esta peregrinación. Yo te pido que desde ya tú coloques en su corazón confirmación, que ellos empiecen a tener provisión para poder ingresar en este viaje también. Te pedimos protección para toda esta iglesia, para los que se van a motivar a ir en esta peregrinación. Desde ya, Señor, empieza a hablarle a su corazón. Y te pedimos también por la paz de Israel, Jerusalén, Señor. Sabemos que tú tienes hijos allá y que también si tú llevas un grupo de esta iglesia, Señor, también que tenga un propósito evangelístico, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, evangelizar allá, pero también por nuestro testimonio, Señor, tú haces que ellos te conozcan a ti, que conozcan al verdadero, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vale. Muy bien, gracias, Señor. Bien, la semana pasada comenzamos a hablar sobre este hombre que era fiel en todo tiempo, un hombre que fue fiel en Belén, un hombre que fue fiel en Adulam, en medio de la debilidad, del dolor, de la necesidad, un hombre que fue fiel en Hebrón, que era un lugar alto, y luego fue fiel en Jerusalén. ¿Cómo se llama esta persona? David. ¿Sí? David. Fue fiel en lo natural, cuidando las ovejas de su padre. Fue fiel en la necesidad, cuando se juntaron a él como 400, imagínense, endeudados, amargados, en aflicción y en amargura. Y él fue hecho jefe de ellos. ¿Cómo está ese grupo? 400. 400 en amargura, aflicción y más encima endeudados. Se juntaron a él, ¿ya? Y él los guió y formó un ejército. En la necesidad fue fiel, en el problema, aún en la cueva de Adulam, fue fiel. Y luego en Hebrón, y aquí nos quedamos. Hebrón es un lugar más alto, explicábamos la semana pasada, es un lugar más alto que Jerusalén. Está más en altura que Jerusalén. Entonces, y la palabra Hebrón tiene que ver con asociación, con lugar de asociación, lugar de pacto. Y vamos a leer hoy acerca de este pacto que hizo David con el pueblo que lo fue a hacer rey. ¿Ya? Y esto es muy interesante. Vamos a hablar acerca del reino. Vamos a tratar de resumir lo que más podamos para que podamos después comenzar nuestra Santa Cena. Pero quiero que me acompañe al Salmo 78, que es un salmo que sus últimos 3 versículos describe a este rey, ¿sí? Al gran rey David, ¿sí? Uno de los reyes más conocidos de la historia. ¿Sí? Porque ¿de qué rey usted se acuerda? Yo le digo, ¿qué rey usted recuerda de la historia? ¿Se acuerda del rey de los hunos? ¿Cómo se llama el rey de los hunos? Atila. ¿De quién más se acuerda? Pero en la historia mundial, en la historia universal, ¿se acuerda de algún rey usted? Salomón, muy bien. Pero quizá usted no tiene tanta memoria de todos los reyes, los emperadores que eran reyes, ¿verdad? Eran tenidos como dioses en Roma, ¿sí? Nerón, ¿sí? Augusto, Tiberio, Constantino, Calígula, pero uno de los reyes más conocidos mundialmente es el rey David. Y sabe que la Biblia contiene muchos pasajes, yo creo que es la persona de la que más se habla, además de Jesús, el rey David. Si usted ve los capítulos que hay destinados para hablar de David, más que Abraham, ¿sí? Anda por ahí con Moisés, ¿sí? Porque Moisés obviamente por todo lo que él hizo y también la ley que él escribió. Pero si usted va al Salmo 78, lo tenemos ahí en la pantalla, del 70 al 72, ¿sí? En esta versión, que es la nueva versión de las Américas, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, cuando cuidaba las ovejas que no eran suyas, de su padre. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob
su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Mire qué interesante esto. Este fue un rey que apacentó, cuidó, guió, alimentó un pueblo, nutrió un pueblo espiritualmente, conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Es inevitable que alguno diga, oye, pero ¿cómo si David, ¿sí?, adulteró, mandó a llamar, quiso encubrir, después mandó a llamar al esposo, ¿sí?, cuando se enteró que estaba encinta Betsabé, y quiso encubrir que ese hijo era suyo, y después mandó a matar a Urías Eteo, ¿sí? Pero aún así, Dios sigue diciendo que David, con todos sus pecados y con las consecuencias de su pecado, que fueron grandes y nefastas para su familia y para su descendencia, aún así Dios sigue diciendo, este es el hombre conforme a mi corazón. Si usted va al libro de Hechos, cuando Pablo está hablando en uno de sus discursos a los judíos, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, hablando de Saúl, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y Dios dice también, a través de los escritores de la Biblia, que David sirvió a la voluntad de Dios en su generación, sirvió al propósito de Dios. Entonces, ¿tenemos que aprender algo de David? Y David apunta, así como José, así como Moisés, ¿a quién apunta David? A Jesús. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo llamaban muchos judíos que estaban enfermos y buscaban ayuda? ¿Cómo le exclamaban? ¿Cómo gritaban? Jesús, hijo de David. ¿Sí? En la mentalidad judía había una conexión. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir de ahí, de ese linaje. ¿Sí? Claro que sí, de la tribu de Judá. Y fíjense que hay una mujer, hablando de la cumbre de mujeres, hay una mujer que se interpuso para que David no derramara sangre, ¿sí?, sangre inocente. Esta mujer llamada Abigail, en el primer libro de Samuel 25, capítulo 25-28, ella, yo creo que le está profetizando a David algo muy interesante. Ella se interpone sabiamente, astutamente, sin contarle a su esposo Nabal, que era un hombre perverso, duro. Ella se interpone cuando se entera de que David quiere invadir su territorio, el territorio de Nabal, donde estaba Abigail. Ella va con regalos, con sus siervos que tenían probablemente mucho dinero, mucha riqueza. Ella le dice a David, ciertamente en el 25-28, primer libro de Samuel 25-28, dice, ciertamente el Señor establecerá una casa duradera para ti, para mi Señor. Ella se humilla y le dice, mi Señor. Quizás nunca lo había visto, había escuchado probablemente de David, porque todos escuchaban de David, de la fama de David, de cómo él huía también de Saúl, pero de cómo él había matado al gigante. No cualquiera mata a un gigante. Y era un gigante de verdad, de casi 3 metros, o un poco más de 3 metros. ¿Sí? Los gigantes existieron. ¿Sí? Dice, y el mal no se hallará en ti, en todos tus días. El mal no se hallará. ¿Qué nos enseñó Jesús a nosotros a orar, a los discípulos a orar? Líbranos del mal. Uno debe hacer esa oración. Me acuerdo que siempre Olger nos enseñaba a orar así también. Señor, líbranos del tentador, líbranos del mal. Uno puede decirle, Señor, líbrame del mal, guárdame. No solamente cuando salgo de la casa, no es mi única oración que hago en el día. Líbrame del mal. Y si usted sigue avanzando en primer libro de Samuel 25, el capítulo 25, el verso 30, no está en la pantalla para que usted lo busque ahí en su Biblia, dice,
algo muy interesante. Dice que hay un bien del que Dios está hablando, que Dios habló para David. Mire qué interesante cómo lo plantea la misma Abigail. Primer libro de Samuel 25, verso 30. Dice, y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor, con David, ¿sí?, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, que Él ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Miren lo que le está diciendo. ¿Qué observa usted acá? Que Dios habla bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Hablar bien? Bendecir. Que Dios decidió bendecir. Jeremías dice, en un contexto de cautividad, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el bien, el fin que ustedes esperan, un futuro, una esperanza. Y aquí vemos cómo Dios está hablando bien, está diciendo, hay cosas buenas, hay cosas grandes que yo estoy preparando para David. La pregunta es, ¿tú crees que Dios tiene planes para ti? ¿Que Dios tiene pensamientos grandes, buenos acerca de ti? David así lo comprendió, porque Dios estaba pensando también en el descendiente de David. ¿Sí? ¿En quién estaba pensando? En el Salvador del mundo, en el hijo de David. ¿Sí? Y llegamos al capítulo, nos saltamos ahora al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hay muchas cosas que suceden, muere Saúl, ¿sí? Fíjese que David no se alegra cuando muere Saúl. Cuando a él le anuncian la muerte de su enemigo, el que quería matarlo. Yo le decía la semana pasada a los varones, el que quería literalmente, o sea, él le tiraba lanzazos. Con su lanza querían clavarlo, ¿sí? No son los lanzazos de Plaza de Armas, eran lanzazos, eran, ¿sí? No es que alguien te quite algo de la cartera o de la mochila, era literal, era un lanzazo. Le tiraba una lanza y era astuto David, y Jonatán, su amigo, el hijo del rey Saúl, lo ayudaba a escaparse. Le decía, mira, mejor escápate, no, espérate un poquito, yo voy a averiguar cómo están los ánimos en mi casa, en la casa de mi padre. Y después de todo eso, cuando él se entera de la muerte de Saúl, él tiene una actitud muy noble y aguerrida a la vez, porque manda a matar a los que a este siervo que mató a Saúl. O sea, obviamente David derramó mucha sangre. Y por eso también Dios le dijo, tú no vas a construir la casa, el templo, que lo va a construir tu hijo Salomón. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo Dios es de una sola línea? O sea, aún en esas cosas Él es santo y justo. Él no iba a permitir que un hombre que había derramado mucha sangre, y también derramó mucha sangre inocente, probablemente hacía mucha, o sea, la Biblia dice que hacía muchas incursiones y mataba a mucho pueblo, y estuvo involucrado en muchas cosas de muerte. Eso no es para que nosotros lo repitamos, sino que es para entender, dice la palabra, que aprendemos también de lo que hicieron nuestros antepasados, los que fueron instrumentos de Dios, pero que también tenían sus cosas que resolver, ya sus pecados. Entonces, él reina sobre Hebrón, pero llegan, dice el libro de Samuel, capítulo 5, segundo libro, si usted me acompaña, vamos a leer juntos, ¿ya? Usted me va a ayudar a leer los pares, por favor. Vamos a leer del 1 hasta el 5. O sea, ustedes van a leer el 2 y el 4. ¿Están listos? Vinieron todas las tribus de Israel. Fíjese, todas las tribus. No solamente los de Judá en el sur. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Mire qué interesante. No es casualidad que él haya reinado primero en Hebrón, el lugar más alto. Él tuvo que aprender muchas cosas en Hebrón antes de llegar a Jerusalén. Después, ahí se enseña aquí en el capítulo que sigue, los versos que siguen en ese mismo capítulo, perdón, cómo él toma la fortaleza de Sión, la ciudad de los Jebuseos, y le coloca la ciudad de David, Jerusalén. ¿Sí? Entonces, él tuvo que primero llegar a Hebrón, y en Hebrón tuvo que ser fiel en sus relaciones. Hizo un pacto, se comprometió con su pueblo, no solamente con los de Judá, sino que con todos. Todavía el reino no estaba dividido en norte-sur, Israel, Judá, todavía no estaba dividido, pero ya siempre era un sector sobre el que él reinaba. En Hebrón reinaba sobre Judá, pero aquí vienen todos los ancianos de Israel. Es todo el pueblo que viene a serlo rey. Ellos vieron su actitud, ellos vieron cómo él no quiso la muerte de Abner, que era el capitán del ejército de Saúl. El pueblo vio, porque dice, hay muchos detalles en Samuel que muestran cómo era David. Todo el pueblo se alegraba con David. El pueblo veía cómo él entraba y salía delante de ellos, cómo él los apacentaba. Y de hecho, ellos le dicen, si se da cuenta, en el versículo 2, también le profetizan y también le dicen, recuerda lo que Dios te ha dicho. ¿Qué le dicen? Tú, David, vas a apacentar a mi pueblo. Recuerda que Dios te ha dicho esto. Tú vas a ser el rey, tú vas a ser el príncipe. Y David no era descendiente de Saúl. Y ahora con David comienza la línea de la descendencia. ¿Sí? Le promete el Señor que su reino va a ser estable y firme. ¿Ya? Esto solamente a modo de que ustedes que comprendamos este contexto para llegar a Jesús. ¿Sí? Porque el verdadero reino, ¿cuál es el verdadero reino? El reino que no tiene fin. No era el reino de los hijos de David. Era el reino del Mesías, que no tendrá fin. ¿Sí? Su gobierno, su paz. Entonces, pero mire qué interesante cómo este hombre hizo pacto. ¿Ya? Quiero leerle esta explicación. David se comprometió formalmente a ciertas obligaciones para con los israelitas, incluyendo sus derechos y responsabilidades unos con otros y para con el Señor. Por bueno que fuera este pacto, no puso fin al sentimiento que había debajito de ellos, en lo más profundo de su corazón, de identidades separadas de Israel y Judá. Ellos tenían identidades distintas, ¿sí? Israel y Judá, como se demostraría posteriormente con la revuelta que hubo en el capítulo 20 y con la disolución del reino que estaba unido bajo Roboam, que era hijo de Salomón. Entonces esto es muy potente porque él hace un pacto con todo el pueblo, dejando a un lado todas esas diferencias de identidad que había entre los que eran de Israel y los que eran de Judá, que esas diferencias se marcaron más aún cuando se dividió el reino. Capitales distintas. Al norte, ¿verdad? Samaria. Al sur, Judá y Jerusalén era la capital. ¿Sí? Entonces, David hizo pacto con ellos, se comprometió. David luchó por eso, en sus días luchó por eso. ¿Sí? Luchó por la unidad de su pueblo. Fue fiel. ¿Cómo pastoreó él a su pueblo? Conforme a la integridad de su corazón. ¿Ya?
Él fue un hombre de gran liderazgo, pero ¿qué tenía que desarrollar primero él? Su corazón. Y en este aspecto yo quiero enmendar algo que dije la semana pasada, porque hablábamos que muchas veces en las iglesias, bueno, hay muchas personas, mundialmente, mucha gente asiste a la iglesia y por pensar que van a una iglesia, ya creen que están súper bien arreglados, ya todo su futuro está arreglado. Y yo les decía, les citaba un pasaje de Mateo, que Jesús dice, ¿se acuerdan? Los varones que estaban acá, yo les decía, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ya? El que hace la voluntad de mi Padre. Algunos dirán, Señor, pero en tu nombre nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre. Hicimos milagros, pero Jesús les dijo, nunca los conocí. A diferencia de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, mis ovejas me conocen, yo las conozco. ¿Sí? Hay dos realidades distintas. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que es conocida por el Señor, que es oveja del Señor. Entonces yo les decía la semana pasada, uno tiene que examinarse. Pero Dios me recordaba algo. Claro que uno tiene que examinarse, pero más potente que eso. Romanos 8, 16 dice que es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque a veces uno puede dudar y dice, Señor, pero realmente yo tenía un encuentro contigo. Es el Espíritu Santo el que te da testimonio, te convence. Es el Espíritu Santo el que te da fe, te da claridad acerca de si realmente tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Eso lo hace Dios mismo. Pablo dice, examínense. Ahora cuando tomamos la Santa Cena, uno debe examinarse. Claro que sí. Pero hay algo más potente que ese examen, que ese autoexamen. Es que Dios nos da testimonio con nuestro espíritu, se une a nuestro espíritu para decir, mira, tú eres mi hijo. Y eso se manifiesta. Hay fruto. Por el fruto se conoce el árbol. ¿Ya? Ellos le decían a David, tú nos conducías. Era un hombre fiel. ¿Quién hay como David? Usted encuentra versículos como estos en la Escritura. No los vamos a leer todos porque son muchos. Usted encuentra pasajes como todo Israel y Judá amaban a David porque salía y entraba delante de ellos. Usted encuentra pasajes como dice, David peleaba las batallas del Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué hacía que David tuviera ese corazón? ¿Qué pasaba en el corazón de David? Hay cosas muy interesantes. Primero, él estaba sujeto a Dios y él reconocía la autoridad delegada, aunque Saúl fuera un perverso, que se apartó, un hombre lleno de inseguridad. Cuando usted lee la historia de Saúl, él estaba escondido cuando lo querían hacer rey, lleno de inseguridades, como muchos de nosotros, con temores. Pero él quiso agradar más a la gente que a Dios. ¿Sí? Usted conoce la historia. Pero aún a ese rey malo, que se transformó en un rey malo, David estaba sujeto. ¿Sí? Hizo lo que el Señor le había ordenado. Cuando él tenía que tomar una decisión, consultaba a Dios. Salvo en una ocasión en que David no consultó a Dios y se fue a meter con los filisteos, a vivir entre los filisteos. Y eso fue terrible, porque aún después vinieron los amalecitas a los que él en secreto mataba, que el rey de los filisteos no supiera con quién se estaba metiendo David, con su grupo de 600, ya no eran 400, eran 600, y él toma una mala decisión, no le consulta a Dios, sigue a su propio corazón y dice, pero total, igual Saúl me va a matar. Entonces me voy a meter con los filisteos, me voy a esconder con los filisteos, me voy a meter entre ellos, voy a ser como uno de ellos. Fue una pésima decisión que él tomó y eso le trajo muchas consecuencias, tanto así que vinieron los amalecitas, invadieron la ciudad de Siclac, la ciudad que le había pasado a él y a su familia, a sus 600 hombres con su familia. ¿Y qué hacen los amalecitas? Queman la ciudad, queman y se llevan cautivas a las mujeres y a los hijos. Y dice que estaban en amargura, querían apedrear a David. Claro, ¿quién es el culpable de todas esas decisiones? El jefe, ¿verdad? Cuando está todo bien, el jefe se lleva todos los honores, vítores, pero cuando hay problemas, el jefe también tiene que pagar. Lo querían apedrear. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor y consultó.
Y ahí vuelve a ser el David que nosotros conocemos. ¿Sí? David era un hombre que consultaba a Dios. ¿Tú consultas al Señor? David fue un hombre íntegro y fiel, incluso íntegro en su trato con sus enemigos. ¿Sí? ¿Cuántas veces le dijeron a David? 2 veces yo me acuerdo. Le dijeron, ahí está, tu enemigo, el Señor lo ha puesto delante de ti para que, ¿sí? Para que tú hagas venganza. ¿Y qué decía él? Yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor, porque todavía era el rey. ¿Sí? Le decían, el Señor te ha entregado a tu enemigo, y ocupaban el nombre del Señor, los que estaban con David. ¿Sí? Entonces también uno tiene que saber escuchar, porque le decían, el Señor te está entregando a tu enemigo, cuando dice que Saúl fue a cubrirse los pies. ¿Sí? No habían WC, se fue a cubrir los pies en una cueva, como lo que nosotros hacíamos en los campamentos antiguos del MUC. ¿Sí? Nosotros de verdad teníamos que cubrirnos los pies e ir a cualquier lugar, ¿verdad? De verdad que sí era, no habían baños. ¿Sí? Ahora los campamentos MUC son a otro nivel. ¿Sí? Pero en ese tiempo nosotros teníamos que ir con mucho cuidado y obviamente teníamos que ir con alguien que nos acompañara para no encontrarnos con ninguna sorpresa y con ninguna persona, ¿verdad?, que había que ir acompañado en la noche con linterna. ¿Sí? De verdad que era así. Saúl no tenía baño y en ese contexto que él se va a cubrir los pies, David lo encuentra, porque David era muy astuto, escondido, y él le corta, ¿se acuerda? Corta el manto. Y aún eso le provocó temor. Supo interpretar bien las cosas. Mire qué interesante esto. David, un hombre de Dios que supo interpretar bien las cosas. Porque llegaban los mensajeros a decirle, te traigo buenas noticias, ¿sí? Murió Saúl, murió Jonatán. O sea, Jonatán no era su enemigo, pero murió Saúl. Y él supo interpretar bien. Cuando mataron a Saúl y cuando mataron a Abner, lo que hizo, ¿verdad?, este hijo de Sarbia, Joab, vengando, había mucha sangre, es tremendo, porque hay mucha muerte en estos capítulos. Pero David supo interpretar bien, ¿sí? No le convenía al pueblo que muriera ese hombre. Entendíamos que Abner, no sabemos cuáles eran las intenciones, pero uno puede entender que sí, habían buenas intenciones de querer colaborar con el reino que se estaba estableciendo, el nuevo reino, pero él supo interpretar y fue muy drástico en sus decisiones, o sea, fue muy radical, tenía que morir. Ese hombre que mató a Saúl tenía que morir. El que mató a Abner tenía que morir. Tercero, comprendió la buena voluntad de Dios, los planes perfectos de Dios, los comprendió. ¿Sí? Fíjese que si nos saltamos un poquito a 2 Samuel 5, versículo 12, hay algo muy interesante. Le vamos a pedir a Víctor que me ayude aquí, por favor. ¿Lo tienes ahí? 5:12. 2 Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Mire qué lindo. Después de todo esto que estaba sucediendo, que lo hicieron rey, él comprendió en su corazón que el Señor lo había establecido a él como rey. ¿Sí? ¿Y qué había hecho? Y que lo había hecho por amor de su pueblo Israel. David es un adelanto del Señor Jesús. ¿Sí? David comprendió la perfecta voluntad de Dios, sirvió al propósito de Dios y lo último, peleó las batallas del Señor, las batallas que debía pelear, valientemente, con humildad. ¿Sí? No se colocó la armadura de Saúl para enfrentar al gigante, pero él fue en el nombre del Señor. Peleó las batallas, conquistó, tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Donde iba, él tenía éxito. Peleó las batallas del Señor. ¿Ya? Y esto me lleva a otro reino, un reino inconmovible,
un reino profetizado en Daniel, un reino profetizado desde ya, incluso en segundo libro de Samuel 7 se habla de un reino que no tendrá fin. Si usted va a Marcos capítulo 1, ¿cuál fue el mensaje que entregó Jesús? Que es muy parecido al mensaje de Juan el Bautista, su pariente. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las primeras expresiones que el Señor Jesús utilizó? Vamos a Marcos 1. Rápidamente, si me acompaña a Marcos 1, 14 y 15. ¿Lo tienen todos? Para que lo leamos. Marcos 1, 14 y 15. 1, 2, 3. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesús? ¿Cuál fue la visión por la que Jesús vivió, trabajó, sufrió y murió? ¿Cuál es la visión que proporciona esperanza, la esperanza más grandiosa? El reino de Dios. ¿Sí? Su primer mensaje: el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice él en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, una persona que vive, un verdadero hijo de Dios que vive consciente de su necesidad. Esos son los pobres en espíritu, los que son conscientes de su necesidad, que son humildes, que reconocen su necesidad, que tienen un corazón quebrantado. Esas personas viven en el reino de Dios. Ellos viven el reino de Dios. A ellos les pertenece el reino de Dios. El reino de Dios es un concepto muy elevado. ¿Sí? Porque uno dice el reino de Dios, le digo a un niño, ¿qué es el reino de Dios? Piensa como un castillo, ¿sí? Piensa en un rey. Pero claro que hay un rey. ¿Sí o no? Y hay un territorio. ¿Quién es ese rey? El rey es Jesús. ¿Cuál es el territorio? Hágase el corazón. Porque va a haber un momento en que el reino se va a establecer en la tierra. ¿Sí? La mayoría de los cristianos, muchos cristianos creemos que el reino milenial es literal. Son 1000 años literalmente. Otros cristianos piensan que no es así, que es una interpretación ya como histórica, que eso ha sido pero no nos vamos a meter ahí porque eso es muy complejo. ¿Ya? Muchas visiones respecto a las profecías, a la escatología. Pero fíjese que un día el Señor va a reinar. El diablo va a estar atado 1000 años. Apocalipsis 20. Isaías habla del reino. Miqueas habla del reino. Muchos profetas hablaron del reino, de justicia y paz. Pero ese reino ya está aquí. ¿Por qué? Dice Jesús. Mateo 12, 28. Mire, rápidamente. Mateo, ¿quién me ayuda? Un voluntario que está aquí, Carlos Castillo. Muy, muy voluntario. Que tiene buena voz, Carlito Castillo. Mateo 12, 28. Aquí está el micrófono, Carlos. Mire, ponga mucha atención a lo que dice Jesús. ¿Todos lo tienen? Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muchas gracias. El reino de Dios. Si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me llena. ¿Qué hacía Jesús? Toda clase de bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu Santo lo guiaba. El Espíritu Santo lo guió, lo movió. Él, como hombre, 100% Dios, echaba fuera demonios, liberaba. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Aquí está el reino de Dios. Dios está reinando en el corazón. Dios está aquí. Su reino está aquí. ¿Qué enseña Jesús acerca del reino? Dice que debemos pedir: venga tu reino. ¿Usted lo puede decir? Venga tu reino. ¿Sí? Venga tu reino. ¿Qué idea ardía intensamente en el corazón de Jesús? El reino de Dios. ¿Por qué él se movía? Por el reino de Dios. Porque el reino de Dios, viniendo acá, es
el que traía salvación, liberaba a los oprimidos, sanaba a los enfermos. ¿Y qué evangelio predicaba Jesús? Que muchos pasajes lo dicen, el evangelio del reino. Mire qué interesante. ¿Ya? A usted le pertenece el reino cuando usted vive la bienaventuranza. Cuando a un hijo de Dios le pertenece el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? A mi Padre le ha placido, a usted de manada pequeña, darles el reino. Mire qué interesante. Mire. O sea, si usted ve en la Biblia, se repite 98 veces la palabra reino. ¿Cree usted que es importante? 98 veces en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo. Pablo está diciendo, el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en bebida, consiste en justicia, en gozo, en paz, en poder. El reino de Dios. Dios gobernando entre nosotros. ¿Tú quieres ver el reino de Dios en tu familia? Entonces David establece un reino. Dios establece un reino, mejor dicho, para David. David reina, un hombre íntegro, con sus pecados, pero sigue siendo un hombre delante de Dios, conforme a su corazón. ¿Es el adelanto de qué? Del reino que va a traer Jesús. Que no solamente estamos esperando escatológicamente en los eventos por venir, sino que ahora el reino de Dios está entre nosotros. Y el reino de Dios se extiende entre nosotros. Y cuando yo veo que Dios me está liberando, estoy viendo que Dios está trayendo su reino. ¿Cuántas mujeres experimentaron sanidad, liberación en su cumbre, en su congreso? Levanten sus manos. ¿Experimentaron? ¿Qué experimentaron? El reino de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es el reino de Dios. ¿Ya? Y para terminar, para que podamos orar, hay 3 preguntas que yo ayer, ahí estábamos con mi esposa conversando y yo le pedí que me ayudara a anotarlas. Estas 3 preguntas. ¿Cómo yo puedo ver hoy el reino de Dios en mi vida? Primera pregunta. ¿Cómo puedo ver el reino de Dios en mi vida si quiero anotarla? ¿Y qué necesito para verlo? Según Mateo, ¿qué necesito? Mateo 5, la bienaventuranza, ¿se acuerda? Tener un corazón contrito, humillado, pobre, un corazón que llora de arrepentimiento. ¿Sí? Los pobres en espíritu. ¿Puedo ver el reino de Dios en mi vida? ¿Qué necesito para verlo con mayor poder? ¿Qué necesitas tú para verlo con mayor poder? ¿Un corazón más humilde? ¿Tú quieres ver el reino de Dios en tu vida? ¿Quieres ver el reino de Dios? Segunda pregunta. ¿Estoy comprendiendo los buenos planes que Dios tiene conmigo y a través de mí? ¿Lo estoy comprendiendo? Como David, porque dice que David comprendió. ¿Y sabe lo que hizo David? Segundo de Samuel 7, dice que él se sentó a darle gracias a Dios. Cuando Natán, el profeta, le dijo, no vas a construir casa, tú, pero va a ser tu hijo. Pero quiero decirte que Dios te va a hacer casa a ti, tu descendencia. Tu trono va a ser firme. Y David se sintió como, ¿quién soy yo, Señor? Y él se sentó. Búsquelo ahí en 2 de Samuel 7. Él comprendió la buena voluntad de Dios para su vida. Comprendió los planes que Dios tenía con él y a través de él. ¿Sí? ¿Sabe qué? Él fue fiel a sus promesas. Él prometió cuidar a los descendientes de Jonatán y lo cumplió. ¿Se acuerda de ese hijo que era lisiado de sus pies? Lo protegió. Mefiboset. Él cuidó a la descendencia de Saúl, su enemigo que quería matarlo, fue fiel a su palabra. ¿Sí? Él comprendió los planes de Dios. Y tercera pregunta. ¿Deseo cultivar ese corazón conforme al de Dios? ¿Conforme al del Señor Jesús? Porque, ¿cuál es el centro de David? El corazón conforme al de Dios. ¿Qué decisión voy a implementar en mi vida? Una de esas que yo le sugiero, siéntese a hablar con Dios, como lo hacía David. Siéntese todos los días, de día y de noche. No solamente es que un ratito en la mañana, así como un minutito en la mañana y un minuto en la noche, sino que sea algo constante, que usted medite en la palabra de Dios. ¿Sí? Anuncie, alabe al Señor como David, que no se avergonzaba de alabar a Dios cuando trasladó el arca. ¿Sí? Aunque su esposa lo menospreció. No siga algunas conductas de David, no tome 10 esposas. ¿Sí? No le conviene. Dice, la Norita dijo, no, por ningún motivo.
¿Sí? Pablo dice, cada uno debe ser fiel a su propia mujer, ¿verdad? Varón de una sola mujer. Porque algunos son bien patú y dicen, no, mire, ¿cómo tenía 4 mujeres? ¿Y cómo Salomón tenía...? ¿Sí? Eso es una interpretación totalmente errada de la Biblia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Uno debe ir a la Biblia con un corazón abierto a entender lo que está pasando en su contexto y ahí tomar la aplicación para mi vida. No es que uno ya vaya con una idea formulada en su mente y uno quiere leer lo que quiere leer, ¿sí? Porque hay para todo. Entonces, deseo cultivar ese corazón. Vamos a orar. Y en medio de la oración vamos a invitar a aquellos que han sido bautizados en agua, no en la infancia, no a sus 2 años, sino conscientes de lo que estaba haciendo con arrepentimiento y fe, para que puedan tomar la Santa Cena. ¿Sí? El que no ha sido bautizado con agua puede participar, obviamente estar aquí, disfrutar este tiempo, ¿ya? Pero disfrutemos este tiempo para adorar al Señor primero. Todavía no comenzamos la Santa Cena. Adoremos al Señor y digámosle, Señor, por favor, dame ese corazón que le diste a David, un corazón íntegro. ¿Les parece si nos ponemos de pie?